Nuestro buen Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estudiar este tema tan importante para nosotros. Permite que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes y nos ayude a entender estas verdades espirituales que tú has destinado para nosotros, lo que hemos venido a parar en los últimos días de la historia de este mundo. Permite que tú nos ayudes a vivir en armonía con tu palabra. Bendice a cada persona que vea este mensaje y permite que tu Espíritu Santo pueda ayudarle de tal manera que estas verdades no solamente impresionen sus corazones, sino que el Espíritu Santo lo ayude a vivir en armonía con estas verdades. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Gracias porque sabemos también que tú nos escuchas. En el dulce nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Decíamos, hermanos, que la abominación asoladora predicha por el profeta Daniel es un tema de importancia trascendente para nosotros los adventistas del séptimo día. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrán de la segunda venida? Jesús contestó a los discípulos y mezcló las profecías de la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo. Y cuando nosotros leemos el capítulo 24 de Mateo, a veces no lo entendemos perfectamente porque Jesús mezcló los dos acontecimientos. El capítulo 24 de Mateo se refiere a la destrucción de Jerusalén por los romanos y también se refiere o hace referencia a la segunda venida de Cristo. Y en esta mañana nosotros vamos a estudiar, o en esta ocasión vamos nosotros a estudiar este tema tan importante. Y quisiera que ustedes abrieran las Biblias, vayan por favor, abran su Biblia en el capítulo 24 de Mateo. El capítulo 24 de Mateo, el versículo 15 y el versículo 16. Abran su Biblia, Mateo el capítulo 24, versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Estas palabras las dijo Jesús mientras hablaba con sus discípulos y estaba dándole instrucciones específicas acerca de lo que ellos tenían que hacer cuando ellos vieran que los ejércitos romanos se acercaran a la ciudad de Jerusalén. Él le dijo que cuando ellos vieran que se acercaba la abominación asoladora de la cual habló el profeta Daniel, los que se encontraran en Judea debían huir específicamente, dice la palabra de Dios, a los montes. Tenían que salir huyendo a los montes. Ahora, esto ocurrió en el año 70 de nuestra era. Y la importancia de este tema es que el Espíritu de Profecía nos dice que la profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Y aquí está, hermano, la importancia de este tema. Lo que pasó en el año 70 en Jerusalén no es más que un pálido reflejo de lo que va a ocurrir en nuestros días. Así que este es un tema importante para nosotros, porque lo que pasó en aquella época nos va a iluminar a qué es lo que va a pasar en nuestra época. Y lo que pasó en aquella época es solamente un pálido reflejo de lo que nos va a tocar a nosotros vivir en estos últimos días de la historia de este mundo. Esa es la importancia del tema. Ahora, primero quiero conversar con ustedes acerca de qué fue lo que pasó en el año 70, para que entonces nosotros podamos entender qué es lo que va a ocurrir, en el futuro. Dice la inspiración en el conflicto de los siglos, la página 29, que tan pronto como los ejércitos, los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía a varios estadios más allá de los muros,
los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Esas fueron las palabras que Jesús les dijo a los discípulos, que cuando vieran la abominación asoladora. Ahora, ¿por qué Jesús usó la palabra abominación asoladora? Note cómo dice la cita que tenemos aquí en la pantalla: tan pronto como los estandartes del ejército romano fuesen clavados en el suelo sagrado. Fíjese que dice tan pronto como los estandartes. ¿Qué es un estandarte? Los estandartes son las banderas o los banderines. El ejército romano, cuando el ejército romano llegó a Jerusalén, lo primero que hizo fue rodear la ciudad por fuera de Jerusalén y clavar los estandartes. Al clavar los estandartes en el territorio sagrado, en la tierra santa de Jerusalén, los romanos estaban diciendo: este pedazo de tierra es de nosotros. Así que ellos se estaban apoderando, comenzaron a clavar esos estandartes. Ahora, ¿por qué dice que eran idolátricos? Cuando estudiamos los banderines de los romanos, encontramos que esos banderines estaban decorados con los diferentes dioses que ellos tenían. Y esto es importante. Es importante que estas marcas que ellos iban poniendo alrededor de la ciudad contenían imágenes de los ídolos o de los dioses de los romanos. Así que por eso Jesús le dijo: cuando vieran en el lugar santo la abominación asoladora que profetizó el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús se estaba refiriendo a esos estandartes que iban a ser colocados en la tierra santa de Jerusalén. Cuando Jesús dijo en el lugar santo, Él no se refería al lugar santo del santuario. Él estaba hablando acerca de la tierra de Palestina como lugar, como la herencia que Jehová le dio a los descendientes de Abraham, Jacob y Isaac, como la tierra santa. Cuando los estandartes romanos fuesen colocados ahí, esa era la señal que se le estaba dando a los cristianos para que ellos huyeran a los montes. Volvamos nuevamente a la cita que tenemos en la pantalla, donde dice: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros. Ese territorio un poco más allá de los muros todavía era tierra sagrada. Los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Esa fue la instrucción que Jesús le dio a los discípulos. Ahora, ocurre, hermano, que los discípulos, los creyentes cristianos de aquella época, fueron fieles a las instrucciones que Dios les dio. Y esto es un punto que yo quisiera señalar. Se les dio a ellos instrucciones de lo que iba a ocurrir en el futuro y ellos fueron fieles a las instrucciones. Cuando ellos vieron que los soldados romanos llegaron y clavaron los estandartes, los banderines alrededor de la ciudad, ellos entendieron que aquí estaba el cumplimiento de la profecía de Jesucristo. Y note cómo dice la cita que tenemos en la pantalla, dice: ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuviesen en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse. Lucas capítulo 21, versículos 20 y 21. Así que es importante, hermanos, saber que los cristianos de la iglesia primitiva o de la iglesia apostólica fueron fieles. Y porque fueron fieles, ni uno de ellos pereció. Ni un solo cristiano pereció en eso y se debió a su fidelidad a la palabra de Dios. En el conflicto de los siglos, en la página 33, la señora White continúa relatando la historia de lo que ocurrió en el año 70. Estamos estudiando el año 70 porque queremos saber qué fue lo que pasó en el 70 para poder entender qué es lo que viene en el futuro y cómo nosotros podemos ser fieles también y obedecer las órdenes que a nosotros se nos han dado. Dice la cita de la pantalla: después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad,
abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ellos. Empero, la provisora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Nadie entendió por qué Cestio Galo, que fue general romano que rodeó a Jerusalén, nadie entiende por qué se retiró. Pero sabemos, según esta cita y por el cumplimiento de la profecía, que se retiró para que se cumplieran las promesas que Dios les dijo a sus hijos. Cestio Galo rodeó la ciudad de Jerusalén y sin motivo alguno se retiró. Y cuando Cestio Galo se retiró, los cristianos pudieron salir de la ciudad y irse a los montes como Jesús los había instruido. Es importante, quiero que recuerden el nombre de este general. Es muy importante en el estudio que estamos haciendo, porque a nosotros los adventistas del séptimo día también se nos va a rodear. Y cuando veamos esa señal, tenemos que entender y recordar el nombre Cestio Galo. Eso es un nombre muy importante que vamos a necesitar más adelante en este estudio. Sigue la misma cita diciendo, ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir. Conforme a las indicaciones dadas por el maestro, los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni aun los judíos ni los romanos hubiesen podido evitar la huida de los creyentes. Voy a seguir con el siguiente slide, porque es una continuación. Dice, habiéndose retirado Cestio Galo, los judíos hicieron una salida para perseguirle. Y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad, aprovechando la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrar el paso. Conflicto de los siglos, página 33 y página 34. Quisiera hablar un poquito acerca de esto. Cuando Cestio Galo se retiró sin motivo, Cestio Galo tenía rodeada la ciudad, a los judíos se le había acabado el alimento y todo parecía que Cestio Galo iba a atacar la ciudad porque las condiciones que habían para el ataque eran favorables. Si Cestio Galo hubiese atacado, hubiese ganado la batalla, pero por razones no inexplicables para los humanos, Cestio Galo se retiró. Y cuando Cestio Galo se retiró, los judíos, al ver que Cestio Galo se retiraba, le cayeron atrás para pelear con los romanos. Y cuando los judíos salieron de la ciudad para pelear con los romanos, los cristianos encontraron todas las puertas abiertas y salieron y se fueron a las montañas como Jesús les había instruido. Voy a continuar con la siguiente cita porque es también continuación de lo mismo. Dice, espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. Unos años más tarde, unos pocos años más tarde, aproximadamente unos 3 años más tarde, los romanos regresaron a Jerusalén. Pero ahora no vino Cestio Galo. Quien regresó ahora fue el general Tito. Y Tito es bien conocido porque Tito ganó esta batalla y a consecuencia de haber ganado esta batalla o como resultado de que ganó esta batalla en Jerusalén, llegó a ser uno de los césares romanos. Y eso es un dato histórico importante. Así que como 3 años más tarde, después que Cestio Galo se fue, y cuando los cristianos salieron de Jerusalén y se fueron, el general Tito regresó a Jerusalén y sitió la ciudad. Y lo que pasó ahora es espantoso. Vamos a leer esta cita y ustedes verán las cosas espantosas que ocurrieron en Jerusalén. Dice aquí, espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue situada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que
de haber sido conservados, hubieran podido abastecer a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad. Y yo quisiera que recordáramos esa palabra. Los depósitos donde estaban las comidas habían sido saqueados debido a la rivalidad interna que habían entre ellos. Y esa rivalidad interna tiene que ver también con nosotros los adventistas del séptimo día, como veremos más adelante. La rivalidad interna los destruyó a ellos. Sigue diciendo la cita. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y sus cubiertas y las cubiertas de sus escudos. Era un hambre atroz que estaban padeciendo. Voy a seguir con la siguiente cita, que es continuación. También dice, millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que llevaban a su boca. Continuaremos leyendo. Dice que la mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó asentar un pie en tierra, la planta de su pie de pura delicadeza y ternura, su ojo será avariento para con el marido de su seno, y para con su hijo y su hija, y así respecto de su niño recién nacido, como respecto de sus demás hijos con quien que hubiere parido, porque ella sola los comerá ocultamente, en la falta de todo, en la premura y en la estrechez con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades. Página 35 y página 36. Hermanos, mi querido hermano, esto que pasó en Jerusalén no es más que un pálido reflejo de lo que nos va a pasar a nosotros. ¿Estamos nosotros listos para la crisis que nos espera? Noten, hermanos, cómo esta cita del Espíritu de Profecía detallan con claridad la angustia por la cual pasaron los discípulos y los judíos. La angustia por la cual pasaron ellos y los problemas que tuvieron que enfrentar. Cómo tuvieron que comerse la suela de los zapatos, cómo tuvieron que comerse el cuero de sus correas, cómo tuvieron que comerse el cuero donde guardaban sus armas. El hambre, tuvieron que cocinar, comerse a sus propios hijos del hambre que estaban pasando en esa situación. Y ahora, eso no es más que un pálido reflejo de lo que va a ocurrir en el futuro. Sigue diciendo aquí la misma cita, dice, durante la lucha, un soldado romano arrojó al pórtico por una abertura un leño encendido e inmediatamente ardieron los aposentos enmaderados de cedro que rodeaban el edificio santo. Tito acudió apresuradamente, seguido por sus generales y legionarios, y ordenó a los soldados que apagasen las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. Tito tenía un interés alto en preservar el edificio del templo. El templo de Jerusalén era una de las grandes maravillas de aquella época. Era uno de los edificios más hermosos de aquella época. Y Tito estaba maravillado. Tito no quería destruir el templo. Tito llamó a Flavio Josefo para que intercediera y le hablara a los judíos para que los judíos se rindieran de tal manera que no hubiese necesidad de que el templo fuera destruido. Pero la gente no hizo caso a Josefo. Al contrario, trataron de matarlo y Tito tuvo que rescatarlo, porque por poco matan a Josefo, mientras él trataba de interceder con ellos para que ellos se rindieran. Dice, furiosos los soldados arrojaban teas encendidas en las cámaras contiguas al templo y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban, Ishabod, Ishabod, la gloria de Dios se ha alejado. Esa expresión, Ishabod, Ishabod, es una expresión hebrea
Y fue la misma expresión que ocurrió cuando en la época de Samuel, en la época del sacerdote Elí, cuando ellos fueron a pelear con los filisteos que llevaron el arca de Dios a la pelea, que murieron los hijos de Elí en la batalla, y cuando los filisteos tomaron el arca del testimonio y se apoderaron del arca del testimonio, los israelitas regresaron huyendo de la batalla, voceando, Ishabot, 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 la gloria de Dios se ha ido la gloria de Dios. Cuando en el año 70 los romanos destruyeron el templo, también dice la inspiración que se oyó la misma voz que decía, Ishabot, Ishabot, la gloria de Dios se ha ido. Para los judíos no había una cosa más grande que su templo. Ellos nunca pensaban que ese templo iba a ser destruido. Por eso se metieron, casi todos se metieron. No había espacio para caminar. El templo se llenó de judíos, porque ellos pensaban ellos decían, templo de Dios es este, templo de Dios es este. Ellos no pensaban que Dios iba a destruir su propio templo. Por eso se llenaron ahí. Por eso leímos en la cita que los soldados furiosos, dice que con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. Dice también la cita, la sangre corría como agua por las gradas del templo y miles de judíos perecieron en esa ocasión. Ahora, esa masacre, hermanos, no es más que un pálido reflejo de las atrocidades que nosotros seremos testigos en un futuro no muy lejano. Sigue siendo aquí el conflicto de los siglos, en la página 40, dice, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Así que, hermano, lo que le pasó al pueblo de Dios, a la nación de Dios, al templo de Dios, no es más que un pálido reflejo de lo que le va a ocurrir al pueblo de Dios, al templo de Dios. Pero nosotros, hermanos, como a los judíos, se nos han dado instrucciones para que no nos ocurra como le ocurrió a ellos. Ahora, la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos fueron obedientes a las instrucciones. Jesús le dijo, cuando vean la abominación asoladora, váyanse a los montes. A nosotros también se nos dan dos instrucciones, pero nosotros hemos hecho caso omiso a las instrucciones que se nos han dado. Y ese es el problema, y esa es la importancia de este tema. Note lo que dice la inspiración. Dice, la crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará sin embargo, y lo hará prestamente. Los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente, pero no han de permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. Lejos de ellos. Hermano, yo quisiera llamar tu atención a esta cita. Esta cita dice con claridad que la crisis se está acercando rápidamente y lo que le pasó al pueblo de Dios en el año 70 no es más que un pálido reflejo de lo que nos va a pasar a nosotros. Ahora, ellos estaban listos y ellos se prepararon. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros listos? ¿Estamos nosotros preparados? Note cómo sigue diciendo la cita. Dice ahí al final de la cita, dice que algunos se están consolando con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. Y ella dice, lejos de ellos. Oh, mi apreciado hermano, oh, mi querido hermano, cuán equivocados nos encontramos nosotros. Yo te invito ahora mismo, ahí donde tú estás, que tú agarres tu Biblia. Tú agarres tu Biblia y vaya al libro de Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 9, versículo 1 al 6, si tú quieres saber qué es lo que nos espera a nosotros los adventistas. Abre tu Biblia en Ezequiel capítulo 9 y lee los versículos de 1 al 6. Y tú notarás, mi querido hermano,
que la orden de Dios a los verdugos es que pasen por Jerusalén. Nota que la orden de Dios no es que pase por Babilonia. La orden de Dios no es que pase por Egipto. La orden de Dios no es que pase por Tiro. La orden de Dios no es que pase por Samaria, sino que la orden de Dios a los verdugos es que pase por Jerusalén, que representa al pueblo de Dios. Y dice que se debe poner un sello en la frente de aquellos que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Todas las abominaciones que se cometen en ella, en el pueblo de Dios, en Jerusalén. Y el que no reciba esa marca, porque no está llorando y gimiendo, a los verdugos se le dice, pasa en pos de él y mata y no perdone. Vayan, como le dije, Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 6. Esa es la gran crisis que a nosotros nos espera. Va a haber una matanza entre nosotros. Nosotros necesitamos prepararnos como se prepararon los judíos. Y no podemos consolarnos con la idea de que Dios va a proteger a su pueblo en la hora de la visitación. El consejo que se nos da es lejos de ellos, lejos de ellos. Tenemos que prepararnos, hermanos, para esa gran crisis que a nosotros nos espera. Vamos a continuar con la siguiente cita. Dice, el día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto únicamente sobre la frente de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas. Nuestra propia conducta determina si recibiremos el sello del Dios viviente o si seremos abatidos o destruidos por las almas destructoras. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados en aquel día en que Dios tenga controversia con su pueblo. Oh, hermano, nosotros estamos como el pueblo de Dios de la antigüedad, diciendo, templo de Dios es este, templo de Dios es este. Y no sabemos que los planes y la profecía de Dios tendrán que cumplirse. Y así como Jerusalén fue abatida porque no se prepararon, de igual manera, dice aquí, hermano, en aquel día en que Dios tenga controversia con su pueblo. Dios tiene una controversia con su pueblo. Y necesito llamar tu atención a ese punto, porque si no nos preparamos, vamos a pasar la misma consecuencia. Las profecías son claras y no hay necesidad de que haya duda entre nosotros. Necesitamos prepararnos para la crisis y el día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. Aquel día en que Dios tenga controversia con su pueblo. Dice Joya de los Testimonios, tomo 1, página 336. Dice la inspiración. Nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo, y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Yo quisiera que tú leyeras esa cita con cuidado. Yo quisiera que tú vayas, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 336, para que tú confirmes que esa cita que está ahí es original. Es original. Chequea que ahí diga que note esto con cuidado, que los que reciban la marca pura de la verdad son aquellos que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 165, donde estoy leyendo en este momento. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Esta cita es una cita que
traído mucha confusión dentro de nosotros como pueblo de Dios. Yo quisiera llamar la atención a que esta cita se escribió en el año de 1885. En 1885, la señora White dijo, no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Note la expresión, no está lejano el tiempo. 1885. Y dice que la señal la cita dice que la señal para nosotros saber que debemos buscar lugares desolados y solitarios es cuando los Estados Unidos asuma el poder con el decreto que imponga el día de descanso. La cita dice literalmente así, la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Note la palabra asunción. ¿Qué quiere decir la palabra asunción? La palabra asunción quiere decir asumir, pretender, creer que tiene el poder para hacerlo. Cuando Estados Unidos asuma, dice aquí así, la asunción de poder de parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga la ley, el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de lugares retirados. Nótese, hermano, que esta instrucción es muy clara. Es exactamente la instrucción que Jesús le dio a los discípulos. Cuando ustedes vean la abominación asoladora, cuando ustedes vean los ejércitos paganos que vengan y rodeen la ciudad, esa es la señal para que ustedes huyan a los montes. A nosotros se nos ha instruido que cuando nosotros veamos que Estados Unidos imponga el descanso papal, esa será la amonestación para nosotros para abandonar las ciudades. Es el mismo caso, es la misma instrucción. A los discípulos se les dijo, a los cristianos se les dijo, cuando vieran los ejércitos romanos rodear la ciudad, esa es la señal. A nosotros se nos ha dicho, cuando Estados Unidos imponga la ley dominical, esa es la señal. Bueno, si esa es la señal, entonces nosotros no necesitamos en este momento salir a los lugares desolados y solitarios. Esa señal todavía no ha llegado, así dicen algunos, hermanos. Pero yo te voy a demostrar algo. Yo te voy a decir que esa cita de 1885 se cumplió literalmente en el año 1888. 3 años después que la señora White dijo, no está lejano el tiempo. Ese no está lejano el tiempo se cumplió 3 años después, en el año 1888. Aquí está la cita, aquí vengo con la cita. Note lo que dice aquí. Y esto es historia, aquí en Estados Unidos. Esto es un hecho histórico. Este es un hecho histórico. El 21 de mayo de 1888 se introdujo en el Congreso de Estados Unidos una propuesta preparada por H.W. Blair de New Hampshire, designada para establecer la observancia del domingo. El título original decía, propuesta para asegurarle al pueblo el disfrute del primer día de la semana, comúnmente llamado Día del Señor, como un día de descanso, y para promover su observancia como un día de adoración religiosa. Este fue el primer intento en la historia de Estados Unidos para establecer una ley dominical federal. Escuche bien. El 21 de mayo, recuerda esa fecha, el 21 de mayo de 1888, en el Congreso de Estados Unidos, Blair introdujo una propuesta, la primera propuesta, hermano, para establecer aquí en Estados Unidos una ley dominical, ocurrió en el año 1888. Después de esa propuesta de Blair, nadie más ha presentado al Congreso de Estados Unidos una propuesta de ley dominical.
Esa fue la primera propuesta, ese fue el primer intento histórico en Estados Unidos para establecer una ley dominical federal. No ha habido más intento. No ha habido más intento. Ese fue el primer intento. Ahora, noten lo que ocurrió. Noten la siguiente cita. Yo debo decirle, antes de leer la siguiente cita, debo decirle lo siguiente. El 21 de mayo de 1888 se introdujo en Washington, D.C., la primera propuesta. Ocurre lo siguiente, que en esa época, 1888, no existía el Internet. Así que los hermanos que estaban aquí en Battle Creek no sabían lo que estaba ocurriendo en Washington, porque ellos no pudieron recibir un instant message, ellos no pudieron recibir un email que le dijera a ellos que en el Congreso se estaba introduciendo una propuesta de ley dominical. En aquella época no existía la televisión para que saliera por los canales de televisión diciendo un nuevo intento, una propuesta de ley dominical ha sido introducida. En aquella época no había radio, en aquella época no había teléfono. Así que mientras la propuesta estaba cogiendo fuerza en Washington, D.C., nosotros los adventistas en Battle Creek, en 1888, no sabíamos nada. La iglesia no sabía lo que estaba ocurriendo en Washington. No sabía absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Que esta cita que tenemos aquí en la pantalla, note la fecha, dice diciembre 11 de 1888. Inmediatamente la noticia llegó a Battle Creek. La revista adventista, Review and Herald, tiró una edición extra. Ustedes saben que cuando hay una noticia de importancia, muchos periódicos tiran una edición extra. Igualmente la iglesia en 1888, día 11 de diciembre de 1888, tiró una edición extra para darle a conocer al pueblo adventista que una ley dominical había sido introducida en el Congreso de Estados Unidos. Así que mira, hermano, la propuesta se introdujo el día 21 de mayo. Y no fue hasta el día 11 de diciembre del mismo año cuando ellos supieron de la propuesta. Son 7 meses después, aproximadamente 7 meses después, que se introdujo la propuesta de ley dominical cuando ellos se dieron cuenta de eso. Note lo que dice la cita, dice, por muchos años hemos aguardado que se promulgue una ley dominical en nuestro país y ahora que el movimiento está ante nosotros, preguntamos, ¿qué va a hacer nuestro pueblo al respecto? Debiéramos buscar a Dios en forma especial para que su pueblo reciba ahora gracia y poder. Note, hermano, voy a poner una cita más también, que salió en la misma fecha, en la edición extra de la Review and Herald, el 11 de diciembre. Sigue diciendo, el movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. ¿Por qué dicen la oscuridad? Porque lo que estaba pasando en Washington, ellos no lo sabían en Battle Creek. Así que iba avanzando en la oscuridad. Sigue diciendo la cita, los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Están trabajando a ciegas. No ven que si un gobierno protestante saca los principios que lo han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorporan en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura. Así que la iglesia se puso en acción. Inmediatamente la iglesia supo de esta ley dominical, la iglesia inmediatamente se puso en acción y tiró esas ediciones de la Review and Herald. Ahora, unos días después, el 1 de enero del año siguiente, unos días después, la señora White volvió a escribir en la Review and Herald el siguiente artículo. Dice ella, debemos mostrar al mundo que nosotros reconocemos en los eventos que ahora están tomando lugar en conexión con el movimiento de reforma nacional. Esa palabra, movimiento de reforma nacional, era la manera como se le llamaba al movimiento de la ley dominicana en aquella época. Dice, debemos mostrar al mundo
que nosotros reconocemos en los eventos que ahora están tomando lugar en conexión con el movimiento de Reforma Nacional, el cumplimiento profético. Aquello que nosotros sabíamos durante los últimos 30 o 40 años, proclamado que vendría, ha llegado. Y la trompeta de cada atalaya que está sobre la muralla de Sión debe sonar la alarma. Ahora, hermano, llegó y las trompetas no sonaron. Noten lo que dice la siguiente cita. Acontecimiento que durante más de 40 años nosotros, basado en la autoridad de la palabra profética, hemos declarado inminentes, se están cumpliendo ante nuestros ojos. Ya se ha instado a los legisladores de la nación a estudiar la cuestión de una enmienda de la Constitución para restringir la libertad de conciencia. La cita que sigue dice, ha llegado a ser de interés e importancia nacional la cuestión de imponer la observancia del domingo. Bien sabemos cuál será el resultado de este movimiento. Y pregunta ella, ¿estamos listos para la crisis? Oye los testimonios, tomo 2, página 319. ¿Estamos listos para la crisis, hermano? Esa es la pregunta interesante. Ahora, sigue diciendo ella, durante muchos años hemos sabido que se promulgaría una ley dominical en nuestro país. Y ahora que el movimiento se ha producido, preguntamos, ¿cumplirá nuestro pueblo con su deber al respecto? Hermano, nosotros no hemos cumplido, ya ustedes verán. En 1888 se formó una institución aquí en Estados Unidos que todavía existe. La tengo aquí en la pantalla, se llama la Alianza para el Día del Señor de los Estados Unidos. No la traduje, la tomé directamente del internet tal como ellos la tienen en el internet. Nótese que abajo donde dice nuestra historia, dice aquí que esa institución fue fundada en el año 1888. Voy a subrayarlo aquí en la pantalla. Dice, la Alianza para el Día del Señor de los Estados Unidos fue fundada en el año 1888. Y esa institución todavía sigue en pie. Voy a seguir adelante con la siguiente cita. Ahora, la pregunta que quisiera hacer a cada uno de ustedes es la siguiente. ¿Entendió la señora White que la propuesta de Blair para enmendar la Constitución de Estados Unidos constituyó el primer sitio de la Jerusalén moderna, el sitio de Cestio Galos? Esa es la pregunta que tengo para ti, hermano. Esa propuesta de Cestio Galo constituyó el primer sitio de la Jerusalén moderna que somos nosotros. Mi querido hermano, ya nosotros se nos rodeó, ya vino Cestio Galo y nos rodeó. Y esa es la señal para nosotros salir de las ciudades. La primera señal, la señal se nos dio. En 1888, recuérdense, la señora White dijo, no está lejano el tiempo. Y 3 años después se introdujo en el Congreso de Estados Unidos una propuesta de Blair para modificar la Constitución. Así que Blair representa en la interpretación profética al general Cestio Galo. Voy a seguir para que noten, hermano, que la señora White entendió que Cestio Galo ya llegó. Cestio Galo ya llegó y ya rodeó al pueblo adventista del séptimo día. Noten lo que dice aquí. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, deberá ser promulgado en todo el mundo. Ahora, escuche lo que ella dice. Ya ha sido promulgado en forma limitada. El poder civil está hablando en varios lugares con la voz de un dragón, así como el rey pagano habló a los cautivos. Nótese lo que dice bien claro, ya ha sido promulgado en forma limitada. Querido hermano, tú que estás esperando la ley dominical llegó en 1888 de forma limitada. Y esa no es la única cita, voy a enseñarte más citas, donde la señora White dice lo mismo. Pero note aquí cómo fue que ella dijo en inglés. Note la declaración de ella en inglés. Note lo que ella dice. Dice, el decreto que enfatiza la adoración del domingo, dice aquí, en un grado limitado, ya ha salido adelante, ya ha salido. It has already gone forward.
la ley dominical ya salió de una manera limitada, Ahora, note la siguiente cita. Note cómo dice aquí, el mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico, en el lugar donde debiera estar el sábado de Dios, y va en pos de la pisada del papado. Ahora, note esta cita que dice, el mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico. Recuérdense el consejo que les dijo Jesús, cuando vienen la abominación asoladora, cuando vienen los estandartes idolátricos, noten la misma palabra, los estandartes idolátricos que tenían los dioses falsos de la nación romana. Note cómo dice ahí también, el mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en lugar donde debiera estar el sábado de Dios, y va en pos de la pisada del papado. Por esta razón, note hermano, que aquí dice, el mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico. No es que lo va a establecer, en forma limitada ya lo estableció. Y sigue diciendo, por esta razón, veo la necesidad de que la familia del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellos mismos siembren. De ese modo podrán criar a sus hijos con hábitos de sencillez y saludable. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. ¿A qué crisis se refiere ella? Hermano, se refiere a la crisis de cuando no podamos comprar ni vender. Es una crisis, hermano, que se nos ha dicho que nosotros debemos sembrar nuestras propias provisiones, porque llegará el tiempo cuando el asunto de comprar y vender se va a poner muy difícil. Y a eso se refiere ella. El mundo protestante, hermano, ya dio la ley dominical de una manera limitada. Noten estas dos citas también en inglés. No las he conseguido en español, la tengo en inglés. Muchos de ustedes pueden leerla. Pero quiero señalar dos cosas. Dice aquí, la presión de la ley dominical ha venido y viene. Yo quiero señalar esta cosa. La ley dominical, dice ella, la ley dominical ya llegó, has come, y viene. Recuérdense que el sitio de Jerusalén fue doble. Primero vino Cesio Galo y cercó la ciudad, ¿verdad? Y luego vino Tito y destruyó la ciudad. Por eso ella dice que la ley dominical ya vino y ya volverá. Ahora, cuando la ley dominical vuelva, será la época de Tito. Ahora, mi querido hermano, escucha bien. Cuando Tito llegue, será muy tarde para salir de las ciudades. Recuérdate que la gente tuvo que salir cuando Cesio Galo se retiró. Fue la señal para que ellos salieran de las ciudades. También cuando Blair introdujo la enmienda en la Constitución, llegó el tiempo de dejar las ciudades. Note la cita de abajo. La cita de abajo dice, nosotros debemos estar haciendo lo mejor que podamos para derrotar esta ley dominical. Para la señora Quay, la ley dominical ya llegó y la ley dominical vendrá. Ya llegó Cesio Galo y Tito vendrá muy pronto. Cuando Tito llegue, no habrá tiempo de escapar. Note lo que dice la cita. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo para abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retirados en las montañas. Note, hermano, claramente, no está lejano el tiempo. Ya le dije que esa cita se cumplió 3 años después. Esa cita se escribió en 1885 y en el 1888 Blair introdujo la reforma en la Constitución. Note, hermano, que yo le decía que para la señora Quay en la cita anterior decía que no está lejano el tiempo.
para que tengamos que abandonar las ciudades. No está lejano el tiempo, dijo ella en 1885. Pero miren esta cita de 1903, ella dice, ha llegado el tiempo. Nótese, la cita anterior decía, no está lejano el tiempo. Y esta cita dice, ha llegado el tiempo, cuando a medida que Dios abre el camino, las familias deberían salir de las ciudades. Los niños deberían ser llevados al campo. Los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos. Aunque la casa sea pequeña, debe estar rodeada por terrenos que puedan ser cultivados. Note, hermano, esa cita, ha llegado el tiempo. Ahora, note la siguiente también. Salid de las grandes ciudades tan pronto como os sea posible. Fíjese, hermano, ella decía, no está lejano el tiempo, decía ella en el 1885, pero ahora en 1900 está diciendo, salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Ahora, note cómo dijo ella esto en inglés. Hay una diferencia en esta cita. En español dice, salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible, pero note que en inglés dice, salid de las grandes ciudades as fast as possible, queriendo decir, tan rápido como sea posible. Nótese que en español dice, salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Pero ella no dijo, salgan tan pronto como sea posible. Ella dijo, tan rápido como sea posible. Hay una gran diferencia en tan pronto comparado con tan rápido. Debemos salir de la ciudad tan rápido como sea posible. Ese es el mensaje de Dios, hermano. Note la siguiente cita. Fuera de las ciudades, fuera de las ciudades. Este es el mensaje que Dios ha estado dando. Voy rápidamente a seguir aquí. Dice, antes de destruir a Sodoma, Dios mandó un mensaje a Lot. Escapa por tu vida. No mires atrás, ni pares en toda la llanura. Escapa al monte. Nótese que dice que debía escapar al monte. No sea que perezca. La misma voz amonestadora fue oída por los discípulos de Cristo antes de la destrucción del templo. Y cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes. Note la expresión. Ahora note la cita que sigue. Dice, así fue en los días de Noé. Así ocurrió en el caso de Lot. Así en el de los discípulos ante la destrucción de Jerusalén. Y así será en los últimos días. De nuevo se oye la voz de Dios con un mensaje de advertencia. Como en día de Noé y Lot, es necesario separarse decididamente del pecado y de los pecadores. Note cómo dice, tenemos, hermanos, que separarnos del pecado y tenemos que separarnos de los pecadores. Note bien lo que dice la cita. No puede haber transigencia entre Dios y el mundo, ni se puede volver atrás para conseguir tesoros terrenales. No podéis servir a Dios y servir a Mamón. Siguiente cita. Dice, esta madrugada no pude dormir después de las 2. Durante la visión de la noche me veía a mí mismo en una junta. Rogaba a varias familias que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios y saliesen en las ciudades para salvar a sus hijos. Algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación. Los ángeles de la misericordia apresuraron a Lot, a su esposa y a sus hijas, tomándolos de las manos. Si Lot se hubiese apresurado tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. Sigue siendo la siguiente cita. Sigue siendo, es continuación de la misma cita. Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación. No seamos como él era. La misma voz que amonestó a Lot a que saliese de Sodoma nos ruega, salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Noten, hermano, noten la palabra de Dios. Noten la palabra de Dios. La misma voz que amonestó a Lot a que saliese de Sodoma nos ruega, salid de en medio de ellos, apartaos y no toquéis lo inmundo. Aquellos que obedezcan esta amonestación encontrarán un refugio. Ahora, note la palabra refugio. ¿Qué quiere decir la palabra refugio? El refugio es donde usted huye para salvar su vida. Y si usted no entra al refugio, usted pierde su vida. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar a su familia.
que se ciña para realizar el trabajo. Dios revelará punto por punto qué debe hacer después. Es un asunto de fe, querido hermano. Es un asunto de fe. Dios va a revelar punto por punto lo que debemos hacer más adelante. Nosotros necesitamos seguir la orden por fe. Dios le dijo a Moisés cuando estaba frente al Mar Rojo, marcha, dile al pueblo que marche. Y Dios nos está diciendo hoy día también, dile al pueblo que marche. Dios va a revelar punto por punto lo que nosotros debemos hacer en el futuro. Sigo con la otra cita. Dice, una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas una al lado de las otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. La cita, voy a seguir leyendo la cita. Dice la siguiente, hay que prestar atención a la implantación de diversas industrias. Aquí quisiera hacer un comentario muy importante. Lo que estamos hablando, hermano, en este tema tan importante, no debe llevar a nosotros a la confusión, ni siquiera debe llevar a nosotros al apresuramiento. Nadie debe apresurarse con esta verdad, pero todo el mundo tiene que planificar lo que va a hacer. Ahora, el consejo personal que yo le doy a todo hermano adventista del séptimo día es que en lugar de irse al campo de manera solo, cada adventista del séptimo día debe pasar por un puesto de avanzada, ese es el consejo que hace el Señor, debe pasar por un puesto de avanzada para aprender cómo sostenerse en el campo. Esa es la importancia de que nosotros los adventistas establezcamos puestos de avanzada por todas partes del mundo. Esa es la importancia, hermano. Ahora, ¿qué es un puesto de avanzada? Muchos de ustedes ni siquiera han escuchado la palabra puesto de avanzada, y eso es vergonzoso, ser adventista del séptimo día y no entender cuál es el plan de Dios para los últimos días. Un puesto de avanzada es un lugar estratégico fuera de la ciudad. Y en ese lugar estratégico fuera de la ciudad es donde nosotros los adventistas debiéramos estar viviendo. En ese lugar estratégico tienen que haber industria, tienen que haber escuela. Tiene que haber escuela para educación de nuestros hijos, tiene que haber escuela de entrenamiento misionero, tiene que haber agricultura, tiene que haber industria. Dice aquí, por ejemplo, esta cita que tenemos en la pantalla, dice, hay que prestar atención a la implantación de diversas industrias que pueda dar empleo a familias pobres. Necesítanse familias de misioneros que vayan a establecerse en regiones desoladas, buenos agricultores, hombres de finanzas, constructores y personas aptas en las variadas artes y oficios, para implantar industria, prepararse su humilde vivienda y ayudar a sus vecinos. Esas industrias, hermanos, deben estar en los puestos de avanzada para que haya empleo. Tengo otra cita que tal vez sea un poco más clara para ustedes. Dice aquí, el Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades de ese puesto de avanzada, ubicados fuera de ellos. En esos lugares debemos tener casas de culto como monumento de Dios, pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, a la curación de los enfermos y a la preparación de los obreros deben establecerse fuera de las ciudades. Es especialmente importante que nuestra juventud sea protegida de las tentaciones de la ciudad. Y la siguiente cita dice, dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ella no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Querido hermano, nota esta cita con cuidado. Dice claramente que dentro de no mucho tiempo habrá tal confusión y contienda en las ciudades que aquellos que deseen salir de ella no podrán hacerlo. Querido hermano, Cestio Galo ya llegó en 1888 y cuando llegue Tito, dice esta cita, no podremos salir de las ciudades como le pasó a los judíos. Va a haber una confusión tan grande que cuando querramos salir de las ciudades será muy tarde. También los judíos, cuando ellos quisieron, ya no pudieron. Y la sangre de ellos dice que corría por las gradas, porque no se prepararon. Ahora, los cristianos en el año 70
fueron fieles al mensaje de Dios. Y ni un solo cristiano pereció porque fueron fieles. Pero y nosotros los adventistas del séptimo día, ¿hemos sido fieles al mensaje que se nos ha dado? Desde 1888 para acá, la profeta de la iglesia adventista del séptimo día nos ha estado diciendo que debemos salir de las ciudades, ir a establecer puestos de avanzada, en esos puestos de avanzada, almacenar, cosechar los productos y almacenarlos para cuando llegue la época en que comprar y vender sea difícil. Pero nosotros no hemos hecho eso. Nosotros hemos tomado una actitud despreocupada y peligrosa. Dios le dijo a Noé que preparara un arca y le dijo que en esa arca tenía que poner alimento para él y para los animales. Ahora imagínense a ustedes que Noé hubiese dicho, bueno, lo importante es dar el mensaje. Nosotros, imagínense a Noé frente a sus hijos, diciendo a los hijos, miren hijos, lo importante es dar el mensaje al mundo. El arca es importante, sí, es importante ser el arca, pero no tenemos tiempo para construir el arca. Nada más tenemos tiempo para predicar el evangelio, pero no tenemos tiempo para construir ningún arca. De alguna manera Dios nos va a salvar. Dios es poderoso y de alguna manera Dios nos va a salvar. Esa es una actitud peligrosa. Y Noé no tomó esa actitud, pero nosotros como pueblo hemos tomado la misma actitud. Y hemos dicho, no hay por qué preocuparse con eso de puesto de avanzada, no hay por qué preocuparse de almacenar los alimentos para la época en que no podremos comprar ni vender, no tenemos que hacer nada de eso. De alguna manera Dios nos va a proteger. Ahora quiero decirte, mi querido hermano, que durante el tiempo de angustia, los ángeles y los cuervos nos van a alimentar. Pero antes del tiempo de angustia, hay un pequeño tiempo de angustia que se llama el tiempo de angustia previo. Y durante ese tiempo de angustia previo, nosotros, los adventistas del séptimo día, vamos a tener muy poca protección divina. Durante esa época es que miles y miles, y si no millones, tendrán que dar su vida por el Maestro. Durante ese tiempo es cuando no podremos comprar ni vender. Y si tú no hiciste preparación para eso, tú vas a tener serios problemas. Tú vas a tener serios problemas. Dios nos está llamando y Dios está buscando hijos obedientes. Ya dice que dentro de no mucho tiempo habrá tal confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ella no podrán hacerlo. Ahora tú posiblemente estés diciendo que esa cita se equivocó. Posiblemente tú en tu corazón estás diciendo, ahí se equivocó la inspiración. Pero yo quiero decirte a mi querido hermano, no juegue con la inspiración. Dios no es hombre para mentir. Y Dios dijo que dentro de poco habrá tal contienda y confusión en las ciudades que tú no vas a poder salir de ella. Tú necesitas comenzar a hacer planes de salir de la ciudad e irte a un puesto de avanzada. Yo te quiero decir, hermano, muchos adventistas se han ido solos a los montes y han fracasado, han regresado. Y la razón por la cual han fracasado es porque no se fueron a un puesto de avanzada. Primero tienen que irse a un puesto de avanzada y entender el mensaje y entender el plan y entender lo que deben hacer y aprender ahí construcción de casa, aprender cómo tratar a los enfermos, aprender agricultura y prepararse para esa vida. Pero muchos adventistas se han ido al campo solos, sin el debido entrenamiento, y han tenido que regresar a las ciudades fracasados. El plan de Dios es que nosotros establezcamos puestos de avanzada. Por eso te recomiendo que visites nuestro sitio en el internet, www.upavision.com, donde están las instrucciones de cómo nosotros debemos trabajar para establecer puestos de avanzada. Dios te bendiga, mi querido hermano, en esta ocasión. Dios sea contigo y te guarde y te haga resplandecer su rostro sobre ti y permita que esta verdad es tan importante para nuestro crecimiento espiritual pueda ser entendida y pueda ser manejada. Si usted tiene preguntas acerca de este tema de obediencia, comunícate con tu servidor. Puedes escribirme a ruben@upavision.com. Repito mi email, ruben@upavision.com. Si tienes preguntas, escríbeme ahí. Estoy dispuesto a contestar tu pregunta. Que Dios te bendiga, mi apreciado hermana. Dios te bendiga, mi apreciada hermana.